Dios. A ver, muy bien. ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más al canal donde aprendemos, pero escabeando muy bien. Bueno, mi gente, según no me conoces, yo soy Joglan Barrios y esto es Los Vivos de los Fines de Semana. Todavía no tenemos un día específico, es decir, no sabemos si va a ser sábado o si va a ser domingo. Va a depender de la asistencia del día de hoy. Hicimos ayer una masterclass de vodka. Si ves esta grabación luego te voy a dejar acá para que pinches y la vayas a ver. La idea con estas masterclass es, primero que nada, para que sepan, mi gente, yo amo, si aún no me conocen o no has llegado al canal, amo dar clases. Una de mis más grandes pasiones es compartir lo que sé. Soy bartender hace 12 años. Así que la idea de estas masterclass es estar cerca de mi gente y poder llegar y pasar un rico tarde. En realidad, pasar una linda tarde con ustedes. Así que bueno, los voy saludando a los que ya llegaron. A ver, llegó Gino, Nani. Bueno, qué lindo. Gracias a todos los aprendices, a toda la gente que me viene acompañando estos 5 meses. Ya vamos a 5.000 suscriptores y no me lo puedo creer. Así que la idea de estas masterclass es estar cerca de hoy, o sea, estar cerca de ustedes el día de hoy. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Me imagino que están preguntándose qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, hoy tenemos masterclass de rones. La idea con esta masterclass de hoy es que vean el ron desde otro punto de vista, porque muchas veces pasa que uno cuando está entrando a la coctelería ve el ron como una bebida fuerte, como una bebida que resaca, como y realmente no es así. Entonces mi idea el día de hoy es enseñarles un poquito de lo que sé acerca del mundo del ron. Y que además, me imagino que te estás preguntando por el título de este video, o sea, ¿cuál es el mejor ron a la hora de tú elegir? Bien, entonces lo importante que quiero, o sea, el día de hoy es dejarte claro, cuando tú vayas a elegir un ron, cuál sería el mejor ron para esa ocasión, porque tenemos una variedad de ron increíble, es decir, tenemos desde rones muy jóvenes hasta rones muy añejos. Vamos a bajar un poquitito ahí para que lo puedan ver mejor. Ya lo voy a bajar ahí. Ahí lo ven, exactamente. Entonces, tenemos rones de Cuba, tenemos rones americanos, tenemos rones dominicanos, tenemos rones guatemaltecos y tenemos rones de Venezuela. Entonces, un poco la idea. Saludos, Franco, saludos a todos los que están llegando. Qué emoción recibirlos. La verdad que estoy muy contento con estos live, estas transmisiones. Bueno, no te quedes, sí, quédate. No te vayas y quédate hasta el final porque tenemos muchas sorpresas. Además, lo mejor de todo es que si a ustedes les gusta esto, yo voy a estar puesto para ustedes todos los fines de semana para venir y compartir con ustedes. Si te gusta esta clase de hoy, la manera de dejármelo saber es dejándome un like y un comentario, es decir, un comment like. Con un comment like yo sé que a ti te gustó esta clase y voy a seguir repitiéndolas así, bueno, hasta que pueda, hasta que esté vivo. Muy bien, bueno, saludos Elizabeth, saludos a todos los que se están conectando. Si estás viendo la grabación después, vente porque así me puedes preguntar y puedes compartir conmigo. No es lo mismo que los videos pregrabados que están ahí y bueno, tienes la caja de comentarios, pero acá te leo, por ejemplo, mira, Julián, saludo a la gente de Entre Ríos. Bueno, comenzamos sin más preámbulos la clase del día de hoy. Estas son las 10 cosas que te quiero enseñar del mundo de los rones. A ver que esta está volteada, perfecto, sí, creo que se ven todas las etiquetas, sí, creo que se alcanzan a ver todos, perfecto. Estas son las 10 cosas que te enseño acerca del mundo del ron. Primero que nada, ¿qué es el ron? Bien, el ron es un destilado, primero que nada un fermentado y un destilado de caña de azúcar. Eso es lo primero que tienes que saber. La materia prima sería la caña de azúcar. Hay distintos tipos de rones. Tenemos los rones agrícolas, que son los rones de jugo. Tenemos los rones industriales, que es la mayoría de lo que conocemos, que es de melaza. También tenemos otros rones, como por ejemplo los rones de mieles, que también son industriales, pero es como una nueva especialidad de rones. Bien, ¿qué es lo importante a saber de los rones? Primero que nada eso, la materia prima. Entonces, punto número 2. Punto número 2, ok. Estos son los 4 cócteles más vendidos en el mundo de ron. A ver, ¿quién me dice cuáles son los 4 cócteles más vendidos en el mundo que llevan base de ron? A ver, ¿quién lo sabe? A ver, los voy a dar unos segundos. ¿Cuáles son los 4 cócteles más vendidos en el mundo de los rones? A ver. Bien, muy bien, número 1, perfecto, mojito, número 1. Número 2, daiquiri, perfecto.
Número 3, Cuba Libre, perfecto. Número 4, piña colada, perfecto, muy bien. Entonces esa sería la segunda cosa que te quiero enseñar el día de hoy. Tenemos 4 cócteles que son los más vendidos en el mundo. Por ejemplo, en el caso de Bacardi se venden 20 millones de cajas en el mundo. Entonces te puedes imaginar la cantidad de millones de mojitos, Cuba Libres, piña coladas y daiquiri que se hacen, ¿no? Eso es como para dejarte una referencia de lo importante que es el ron en el mundo de las bebidas. Muy bien. Tercer punto. Tipos de rones que ya te lo dije que serían industriales, agrícolas y mieles. Bueno, ¿qué te quiero decir en el punto número 3? Originalmente, la primera vez que se conoció el ron era en los Barbados, en el 1650, se lo conocía como Kill Devil o Rum Bouillon, que significa gran tumulto. Ya en el 1680 ya se empieza a conocer como ron, pero originalmente Kill Devil o Rum Bouillon. Esto, por supuesto, el ron, como ves, tiene una gran tradición desde los piratas, los corsarios, así que es un universo increíble por descubrir. Yo como embajador de ron que fui, que tuve muchos años recorriendo el mundo, más de 15 países, le puedo decir que es un viaje de ida empezar a tomar ron. Muy bien, punto número 4. ¿Cuáles son los rones más vendidos en el mundo? ¿Cuáles son los rones más vendidos en el mundo? Número 1 tenemos el Bacardi. Como ya te dije, 20 millones de cajas vendidas anualmente. Número 2 tenemos el Habana, muy cerca, 15 millones de cajas vendidas anualmente. Luego tenemos el Captain Morgan, sería un ron americano, un ron especiado. Y luego tenemos el ron Barceló en el cuarto lugar. Número 1 Bacardi, número 2 Habana, número 3 Captain Morgan, número 4 ron Barceló. Espero que te esté gustando la data. Si te está gustando la data, por favor regálame un like. Y si quieres seguir, si quieres ver los 10, por favor deja un comentario. Dímelo, papi, la estamos pasando bien. Estamos activos. Muy bien. Punto número 5. La denominación de origen. Es importante que ustedes conozcan la denominación de origen. ¿Qué es la denominación de origen? Fácilmente es como esa propiedad intelectual. Cuando primera vez se descubrió un producto, en este caso agrícola o industrial, se descubrió un producto y se registró y se patentó ese nombre. Es decir, que solamente ese país puede elaborar ese producto, como pasa como el espumante champagne de la región de Francia, como pasa con el cachaza, que es un ron de tipo agrícola brasilero, y como pasa con el pisco, que bueno, está el debate si es Perú, si es de Chile. Bien, entonces eso es la denominación de origen. En el caso de los rones hay 4 denominaciones de origen importantes. ¿Por qué es importante una denominación de origen? Básicamente porque cuando tú veas una denominación de origen, que generalmente es una etiquetica que está acá, te voy a mostrar el de mi país, que es el que más conozco. Acá vas a ver una etiquetica. Cuando tú veas esa etiqueta, lo que te quiere decir, bueno, no se alcanza a ver por la luz, pero lo que te quiere decir es que es un ron de calidad. Igual tú te vas a guiar cuando vayas a la góndola por el precio, por supuesto, pero siempre quiero que busques si tiene denominación de origen o no. ¿Por qué? Porque tiene controles de legislación gubernamental, tiene controles de ISO y otros organismos más. Entonces, mi consejo, mi recomendación, siempre ve que tenga denominación de origen. Punto número 6. El ron es un blend. Muy bien, entonces se está preguntando, bueno, ¿cómo? O sea, la melaza la destilamos, de ahí tenemos un ron. Bien, ahora, este destilado lo que se hace es que se envejece en barricas, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Pero lo que te quiero dejar rápidamente con esta masterclass del día de hoy es que no es como en el caso de los whiskies americanos, que tú vas a notar que es una sola barrica. ¿Me explico? Es decir, se destila, se mete en una barrica por el tiempo que ellos decían, 2, 3, 10 años. Tú sacas la barrica, se filtra agua y se embotella. O sea, en el caso de los rones, no. En el caso de los rones son blend. O sea, es decir, son mezclas de 1 hasta 60 tipos de rones. Puede llegar a tener un solo producto. Un solo producto puede llegar a tener 60 rones diferentes que se mezclan. Entonces, aquí el maestro ronero, que es el que elabora el ron, el que tiene la receta, cumple un rol y un papel fundamental. Por eso los maestros roneros son como leyendas en el mundo de las bebidas alcohólicas. ¿Ok? Entonces, eso es el quinto punto que te quería decir. Los rones son blend. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahora? Ya les voy a dar tiempo de preguntas. No se asusten, antes de comenzar la cata les voy a dar tiempo de preguntas. Bien. Punto número 6. Los rones se añejan en barricas bourbon o ex americano. No voy a decir bourbon específico porque en whiskies americanos tenemos bourbon, Tennessee, tenemos de diferentes condados, de diferentes ciudades. Entonces, básicamente lo que te quiero decir con esto es
que primero, o sea, para hacer el whisky americano, solamente por legislación, utilizar un solo tipo de, o sea, unas barricas nuevas. Ahora, cuando ellos ya hacen su whisky, ¿qué hacen con esas barricas? Nos las venden a nosotros, a las empresas roneras. Entonces nosotros agarramos esas barricas y ahí entonces añejamos nuestros rones. Ahora, tú estás preguntándote por qué es importante esto, por qué te quiero dejar un mensaje. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros cuando reutilizamos estas barricas, lo que estamos haciendo es arrastrándonos esas aromas del whisky bourbon, lo que nos va a permitir a nosotros tener una bebida más cargada de aroma. De hecho, se dice que en los whisky puedes encontrar entre 200 y 300 aromas identificables, en el coñac hasta 500, en el ron se han encontrado hasta 586 tipos de aromas diferentes. Es decir, que te puede oler a palta, sí, te puede oler a palta, te puede oler a aguacate, a pepino, te puede oler a pepino, sí, a cualquier cosa te puede oler los rones. Entonces esto es un dato importante. Más adelante hablaremos sobre cómo se hace para sacar esas aromas del ex bourbon de la barrica, que básicamente es con diferentes quemados. Muy bien, punto número 7, años del ron. Fíjense, obviamente cuando uno compra un ron, por ejemplo, pasa, a ver, fíjate que en este ron Botran te dice ron Botran 15 años, ¿lo ves? Y no es y obviamente que uno piensa, a medida más años, más calidad, sí, realmente sí. Ahora, en el caso de los ron no es igual que en el whisky. En el whisky, para tú poder ponerle esta etiqueta, ¿qué es lo que pasa? La gota más mínima tiene que ser, o sea, vamos a suponer que tiene 1 litro, ¿verdad? Y vamos a suponer que tiene 2 tipos de rones. Tiene un ron de 10 años y tiene un ron de 2 años. En el whisky, si tú haces un blend y tiene un ron de 2 años, ya automáticamente ese ron tú tienes que ponerle 2 años. No puedes ponerle de 10. ¿Se entiende? Por legislación. En el caso del ron, no importa. Entonces, lo que nosotros hacemos en el mundo del ron es decir hasta. Es decir, hasta no es que vamos a decir, esto es un ron de 15 años. No, es un ron en el caso de Botran, de 2 años hasta, no, de 3 años, perdón. De 3 años hasta 15 años, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿ok? Me gusta aclarar esto porque en el mundo de los que nos apasionan los destilados siempre se habla de estas cosas, los añejos específicamente. Bien, punto número 8, clasificación, o 7, no, ya ni sé, clasificación de los rones. Muy bien, acá me voy a detener para explicarte lo siguiente. Obviamente, cuando tú estés hablando de los rones, se te va a venir a la cabeza cuál es un ron estándar, cuál es un ron premium, cuál es un ron super premium o un ron de colección, ¿sí? Bien, los rones estándar generalmente van hasta los 3 años, ¿sí? Se dice que de 2 a 4 años, pero generalmente, haciendo como una estadística de todos los países, hasta 3 años tienes un ron estándar, ¿ok? Luego, un ron premium te va a ir de los 3 a los 6 años. De los 3 a los 6 años es un ron premium. Ahora, de los 8 en adelante, ya estamos hablando de un ron super premium, ¿sí? Y ya cuando pasan la barrera de los 20, 25, ya estamos hablando de un ron de colección. Estamos hablando de algo muy, muy arriba. ¿Estamos claros? Ok, ahora, hay unas sugerencias de cómo tomarlo, ya vamos a eso. Bien. ¿Cómo tomar el ron? ¿Sí? Por ejemplo, un ron estándar se sugiere tomarlo sin un ron estándar para los mixer o los perfect service. ¿Qué significa eso? Que lo puedes tomar con hielo, con sodas, con gaseosas, con jugos, con almíbares, o sea, para mezclarlo, un ron estándar. Ahora, un ron, dejen en los comentarios si ya tienen la clasificación del ron, si se la aprendieron. Anótenlo ahí a ver si están activos con la clase. Muy bien, un ron premium se sugiere tomarlo con hielo, un buen hielo, cuiden el agua. Por ejemplo, en la masterclass de vodka ayer hablábamos de la importancia del agua. Entonces, no le vayas a colocar un hielo que, por ejemplo, lo hayas congelado en tu casa de chorro porque va a tener cloro, entonces te va a cambiar el sabor. Ojo con el hielo, solamente te quiero decir eso. Pero bueno, ¿cómo se aconseja tomar un ron premium? Se aconseja tomarlo con hielo, se aconseja tomarlo solo o le puedes agregar alguna pielcita de naranja, algún aromático, algún bitter, hasta ahí. Como que ya si le empiezas a agregar mucha cosa a un premium, como que lo estás matando. ¿Se entiende lo que digo? A ver, me encanta. Muy bien, seguimos. Bien, ahora un super premium, ¿cómo se aconseja tomarlo? Solo, un super premium solo. A lo mucho, si quieres, lo puedes llegar a maridar no sería hacer una armonía con un chocolate o con un habano, con un puro, con un cigarro. Hasta ahí puedes llegar a hacerlo o solo, ¿sí? Generalmente se toma
previamente refrescado o se toma a temperatura ambiente, ¿ok? Entonces por eso es que obviamente que en el mundo de los roneros vas a ver que siempre se toma en una copita balón, esta no sería, pero esto es una copa de degustación, una copita balón o coñac, ¿ok? Estamos activos, esas son las sugerencias de cómo tomar el ron. Así que bueno, mi gente, sin más preámbulos, estos fueron mis 10 consejos de cómo tomar bebidas alcohólicas, de cómo elegir un buen ron. Lo que quiero dejarte con esto es que tiene mucha complejidad el mundo del ron y no es que vas a ir y vas a decir, ay, bueno, ¿cómo elijo entre la Habana y el Bacardi? No, o sea, no te juzgues simplemente por el precio, porque el precio es muy similar. De hecho, son centavos de dólar la diferencia, ¿se entiende? Pues está en un rango de $10 a nivel internacional. Entonces, 10,5, o sea, vale lo mismo. Entonces, ¿cómo elegiría uno sobre el otro? No es que vas a decir, ay, voy a elegir el Habana porque tiene más marca o porque es más rico. ¿Pero por qué? Lo que quiero es que te bases en estos 10 consejos para que elijas con criterio y no compres la marca, que era lo que yo decía ayer en la Masterclass de Vodka. Si no la viste, ya está colgada en el canal para que la veas. Muy bien, dudas, mi gente, este es el momento de las dudas. Estos likes son súper cortos, así que aprovechen. Voy a dar 30 segundos para que me revienten los comentarios con dudas. A ver, los leo atentamente, qué duda tienen. Y si no, ya pasamos a la cata. A ver, dudas. Yo mientras tanto voy calentando el paladar mientras que lo voy leyendo. Pam, 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 pam. ¿Qué dudas tienen, mi gente? ¿Qué dudas tienen? Lo que quieran, no tengan vergüenza, pregúntenme. Bendito sea el ron, Sofi. Bueno, eso no es una pregunta. A ver, ¿qué curiosidad? ¿Qué se les viene? Pregúntenme, porque la idea de estas catas, de estas en vivos, es poder compartir con ustedes en vivo, ¿ok? Bueno, vamos directo a la cata, perfecto, ¿ok? De igual forma, si yo leo alguna dudita, entramos, ¿no? Vamos directo a la cata, bien. Vamos con el primer ron del día de hoy, que va a ser un ron Bacardi. Este ron es de origen cubano, ¿ok? Sería un ron del segmento estándar para mixer, pero lo vamos a probar solo. Ahora, en este ron lo que quiero contar un poco es que nace en Cuba, pero ahora le pertenece a América, ¿ok? Entonces, bueno, es el primero con el que vamos a arrancar porque es el más vendido del mundo. Bueno, ya va que no puedo acá. Estoy como... Estoy como apretadito. Ahí va. Bien. Poquito porque es bendito. Bien, vamos. El ron más vendido del mundo. 3, 2, 1, ahora. Vamos a ver. Uf, increíble. Lo primero que se te viene así. Bueno, miren el colorcito. Miren el colorcito, como un colorcito ámbar así, clarito. Lo primero que se viene así es como un poquito de vainilla, un poquito de fruto seco. Por supuesto la madera. Y se siente muy, muy meloso, muy acaramelado. Vamos al testing. Muy rico, se deja tomar muy bien, dulcito al principio, siento como una burbuja de aire, luego se empieza a abrir el ron y le empiezo a sentir entonces ya ese añejamiento, esa profundidad, me deja frutos secos en la boca. Muy bueno. Ya después que los pruebe los 4, les doy mi evolución de cuál es el mejor. Vamos con el segundo ron 100% cubano. Vamos, Kiki. Ron Habana especial, mismo segmento estándar. Van a notar que es un color más oscuro. Lo alcanzan a ver ahí. Fíjense que es un color mucho más oscuro. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a hacer así. Miren. Ok. Vamos al aroma. El aroma se siente como más presencia de fruto seco. Mucho más caramelo. Y no se siente tan punzante el alcohol como en el pasado. Y un dejo así como muy frutal. Ya de entrada, o sea, mucho más amaderado, muchísimo más amaderado. Al final un picor como si pareciera como de especias, pero no es especia, es la complejidad de la destilación, ¿sí? De eso vamos a hablar más adelante y también del blend de los diferentes rones. Y es mucho más amable, se puede decir que es como que no te pega tanto como el Bacardi, ¿no? Como que si no estás acostumbrado y lo vas a tomar solo,
aunque no son, a ver, no son para tomarse solo, de hecho es para tomarlo mezclado, te diría que es más fácil tomar el Habana, por eso quizás a muchas personas les gusta más. Ahora, los dos son realmente increíbles. Vamos al tercero. Acá. El tercero que vamos a tomar, que se los quiero mostrar acá, este tercero sería un Spice Rum, ¿ok? Esto es un Spice Rum, fíjense, Captain Morgan. Ahora, el Captain Morgan, ¿sí? El Captain Morgan es un ron especiado. Entra dentro de esta categoría por el precio y porque es el tercer ron más vendido del mundo. Ahora, básicamente no es un ron igual a estos, que sería solamente un ron madera. Acá tenemos un Spice Rum, que es un tipo de ron. Ya sabes, si quieres una segunda parte más amplia, déjame en los comentarios. Vamos al aroma. Ya entra, o sea, ya de entrada empiezas a sentir las especies increíbles. Especia. Igual se siente también vainilla, o sea, canela. Canela muy... canela como torta negra. Fruto seco. Vainilla, pero más que todo especias a montón. Vamos al aroma. Bueno, quiero que vean el colorcito. Es muy parecido, el color es muy parecido al Bacardi, ¿ok? Mira, de entrada es muy raro esto, debe ser por la graduación alcohólica, fíjate. 35% de grado alcohólico, el Habana 40% de grado alcohólico y el Bacardi 40% de grado alcohólico. De entrada, te voy a decir por qué está tan competitivo. De entrada, el alcohol, como es más bajo, tanto en el aroma como en el sabor, es mucho más fácil de tomar. Y después es como muy sabroso para tomarlo solo. Realmente este ron, a pesar que es un ron para mezcla, te lo pudieses tomar solo porque está como cargado de spice, o sea, de especia, ¿me explico? Muy bien, la verdad que una locura. Vamos al cuarto, Tiki. Ya estoy sudando, gente, ya me estoy emocionando. 21 minutos, gente. Perdonen, tengo que acordar, en 25 minutos máximo dije que este live iba a ser más corto, así que atentos a las preguntas porque en 3 minutos corto. A ver. Ron Barceló Gran Añejo. Acá ya estamos entrando más a un segmento premium, ¿ok? Esto es un ron dominicano que estamos hablando de 37.5. Fíjense que en graduación alcohólica tengo 40, 35 y 37, ¿ok? 37.5. Ron dominicano. Este ron, mi gente, este ron es un ron muy especial porque se hace de jugos. Todo esto que tenemos acá se hace de melaza. Este sería el único que se hace de jugos. O sea, es diferente a, por ejemplo, a un ron agrícola por el método, porque son de columnas. Pero esto ya es más profundo para una segunda parte. Como sabes, después en la caja de comentarios segunda parte. Vamos al color. Fíjense, el color es mucho más oscurito, como es más, como más a caramelo, como el caso de la Habana. Fíjate el color. Vamos al aroma. No, súper interesante, muy afrutado, mucho fruto seco, vainilla muy presente. Vamos al sabor. Wow, nada que ver el sabor, el sentido se siente mucho más astringente, muy complejo. Ese toque agrícola previamente del jugo, seco, o sea, como seco, no es tan dulce a pesar de que es de caña de azúcar. Es una gran alternativa, la verdad que, wow, una locura. Bueno, mi gente, para una segunda parte vamos a tener un ron Botran 15 años y un ron diplomático Guatemala y Venezuela. Acá tenemos rones premium. Así que ya saben, mi gente, si quieren una segunda parte solo me tienen que regalar un super like y dejarme un comentario. El comentario es muy importante, que me dejen segunda parte. Acá en el chat no, el video va a quedar guardado y ustedes vuelven a entrar para que estudien, porque como ven estoy hablando súper rápido. Entonces, vuelven a entrar y me dicen hot, segunda parte. ¿Estamos activos? ¿No estamos activos? Estamos activos. Bien, para el cierre me voy a servir este roncito. Este lo voy a echar por acá.
Para el cierre me voy a servir un roncito Venezuela, que es mi ron predilecto porque es el ron de mi país. Y voy a cerrar con este chocolate. Pero antes de eso lo quiero leer a ver si hay alguna duda. A ver, este es el momento de preguntarme si tienen alguna duda. No sé si en el chat no alcance a ver. ¿Tienen alguna duda? Este es el momento de preguntar. Los leo si tienen una duda. Y ya me despido. Para mí lo que sería un maridaje perfecto de una increíble cata de ron. A ver. Los leo. Tiki, 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 tiki. ¿Cómo? Diferencia entre ron blanco y ron dorado. Diferencia entre ron blanco y ron dorado sería muy sencilla. La diferencia entre un ron blanco y un dorado es el añejamiento. Generalmente es a partir de un año. Por ejemplo, en el caso de Dominicana, del Barceló es a partir de un año. En el caso de Venezuela, a partir de 2 años. En el caso de otros países, de 3 años. ¿Ok? Pero básicamente es el añejamiento en barricas de roble. Vuelve a entrar al video porque sé que hablé muy rápido o si llegaron tarde y vas a ver que estuve hablando sobre eso. ¿Qué más? Tiempo de... ¿Qué era? ¿Tiempo de qué? Ya te leo. De añejamiento. ¿De cuál? Solo dijo de tiempo de añejamiento de un ron. En general. Tiempo de añejamiento de un ron, mira, a partir de un año generalmente ya es considerado un ron en la mayoría de las denominaciones de origen, pero va a depender de cada tipo de ron y de cada denominación de origen, ¿sí? Bueno, me despido, mi gente. ¿Qué clasificación serían los rones? Serían los rones etiquetas. No entendí, Franco. ¿Cómo que los rones etiquetas? No entendí cómo... La clasificación ya lo hablamos, ¿sí? Hablamos del estándar, pero eso no lo entendí. Todos tragos para mezclar en... ¿Todos son para mezclar en tragos? Todos son para mezclar en tragos, buena pregunta. Acá todo, en teoría sí. Por ejemplo, de los que degustamos hoy, todos son para coctelería. Pero te puedo decir, estos 3 son estándar y esto ya entra en un premium. ¿Ok? Estos 3 son estándar, es decir, el Bacardi es estándar, este Habana es estándar, el Capitán Morgan es estándar y este es más para un premium. Bueno, mi gente, maridaje perfecto, chocolate amargo. Mordemos. Brutal. Bueno, mi gente, llegamos al final. La sorpresa que les tengo, mi gente, es que hoy es el día que tiene más audiencia, así que vamos a hacer lives todos los domingos. ¡Dímelo! Todos los domingos, 17 horas, vas a poder compartir conmigo, interactuar conmigo y disfrutar de un live aproximadamente de 25 minutos. Así que si te gustó esta masterclass de hoy, por favor regálame un like, no te vayas sin darme un like, por favor, que me ayuda mucho. Está colgado la masterclass de vodka, así que entra allá a mi canal, vas a ver la masterclass de vodka. Todos los domingos voy a estar acá con ustedes, carajo, pasándola bien, llevándole energía, llevándole buena onda. 25 minutos de mi tiempo para ustedes, mi gente. Los amo, los quiero mucho. Gracias, los leo, gracias. Ya le voy a ir agarrando la onda. Por un tema del canal, la idea es que no pasen de 25 minutos, aunque ya vamos 28 minutos. No, por favor, mi gente. Déjenme también en los comentarios de este video, dímelo, Alfred, ahí los voy leyendo, Lidia, todos, los quiero mucho. Escúchame, déjenme en el comentario de qué bebida quieren que haga un live, ¿sí? 19 horas, hora Argentina, 19 horas, hora Argentina, no sé qué hora México, un saludo a mi gente de México, gracias por el banque. No me recuerdo cuál es la diferencia horaria. Argentina y México son los países que más me ven y tercer lugar Estados Unidos. Bueno, me despido, mi gente. Chau. Los quiero mucho. Nos vemos el próximo domingo. Déjenme en los comentarios, por favor, de qué quieren que les hable el próximo domingo. ¿Qué bebida alcohólica quieren que venga y deguste, que compare, que les ayude a elegir? Déjenme en los comentarios. Antonio, ¿qué hora es en México? Dime qué hora es en México ahora. ¿Qué hora es en México? Déjenme después en los comentarios de qué bebida alcohólica quiere que les hable. Bueno, me despido. Los amo, mi gente. Gracias por el banque. Yo me quedo con el roncito. Chao. Chao.